10 al 14, no se sienten, por favor. Voy a ser breve, media hora, con este pasaje. No. Vamos a leerlo de pie. Hebreos 10 al 14. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Siéntense. Hablar de las ofrendas es interesante cuando hay un debate muy grande en el mundo, en las redes sociales, en las iglesias, en los ministerios, donde se dice que si es lícito o no es lícito dar una ofrenda a Dios. Entonces el debate es muy grande. Hay muchos que no están de acuerdo, hay muchos que sí están de acuerdo. Pero, ¿qué dice Dios? Ya es cierto que ya no existe un tipo de ofrenda levítico, que era de sacrificios, que era traer corderos, traer palomas, traer reses y presentarlas en ofrenda. Ya no existe eso. Pero la Biblia no dice que se deje de hacer o se deje de traer ofrenda a Dios, sino que del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento cambia la manera en cómo se va a ofrendar a Dios. No se anula, solo cambia la manera. Por eso debemos entender en las Escrituras si hay algo que se anula o hay algo que permanece. Y las ofrendas no son algo que se anularon, sino permanecieron, pero cambiaron el sistema de cómo se debía de ofrendar. Y la Escritura dice en 2 Corintios 9:7, quiero que leamos, por favor, 2 Corintios 9:7, y dice la Escritura así: cada uno dé como propuso en su, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces quiere decir que la generosidad en el corazón del hombre es algo que caracteriza la naturaleza de Dios. El egoísmo es algo que Dios reprueba. Por ejemplo, Dios reprueba que decía, no se tiene cuidado de la casa, no se tiene cuidado de los padres. Y por ahí hasta los propios fariseos decían, es corbán, don mío a Dios, esta ofrenda no te la doy aunque tú te mueras de hambre, porque está dedicada para Dios. Y decía Dios, esto no es así. Entonces tenemos que entender cómo es el pensamiento acerca de Dios, de la generosidad, del dar. Para empezar, en el Nuevo Testamento la Biblia dice que cada uno debe de dar conforme ha sido prosperado. Es decir, que hay niveles de ofrendas que se dan. Ofrendas que se dan, el que mucho recibe, mucho da. El que recibe medianamente, da medianamente. El que gana poquito, da poquito, porque todo tiene que ser en proporción a cómo cada uno de nosotros ganamos. Ese es el orden de Dios. Ahora, la Biblia dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni tampoco por necesidad. Llamó mi atención la palabra necesidad. La palabra necesidad es la palabra griega ananké. ¿Qué significa? Que nadie dé por obligación, que nadie dé por presión alguna, ni tampoco por imposición. Vuelvo a repetirlo, porque todo hay que desmenuzarlo conforme a la Escritura. Y entonces ahora en la nueva manera de dar, la Biblia dice que nadie debe dar por necesidad. Nadie dé por necesidad. En otras palabras, Dios te está diciendo, el que va a dar, no dé por obligación. Si tú das porque te sientes obligado, esa ofrenda no es aceptada por Dios. Número 2, ninguno dé por presión o por manipulación.
Tampoco nadie debe usar una trinchera o un púlpito como este para manipular a la gente para que dé, porque esa no es la manera que Dios le agrada para dar. Y número 3, sí, nadie dé por imposición. Nadie por presión, nadie por manipulación, nadie por imposición, nadie por obligación, sino que todos deben de dar la expresión, es decir, voluntariamente, cada uno dé como propuso en su corazón. Tiene que ser una ofrenda voluntaria, que salga de tú. ¿Por qué? Porque quieres honrar a Dios. Así que Dios, cuando te dice, tráeme una ofrenda y no la anula, no la quita, ¿sabes qué quiere quitar Dios de tu corazón? El egoísmo. Porque si tú eres capaz de dar a alguien que ni conoce y que nunca has visto en tu vida, eres capaz de darle, imagínate si no eres capaz de darle a los que amas, a los que están contigo, a tu familia. Entonces, de cada ofrenda Dios trata con algo en tu corazón. ¿Con qué trata? Con tu egoísmo. Porque el hombre es bien macana por naturaleza y no es de Monterrey. La gente es tacaña, es mezquina. Hay mucha gente que no dispara ni en defensa propia. Son como los de Monterrey, dicen que encontraron a un hombre que era de Monterrey y que estaba con una moneda en la mano y que estaba con esa moneda tallándola en la pared y la tallaba y llega su compadre y le dice, compadre, ¿qué estás haciendo? Ay, compadre, aquí gastando mi dinero, dice. Entonces, el apóstol Pablo nos instruye y hay un principio en 1 Corintios 16:2. Miren lo que dice, 1 Corintios 16:2, ¿qué es lo que dice? Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recoja, entonces ofrende. ¿Y cada cuándo dice? ¿Y cuál es el primer día de la semana? Hoy domingo. Cada primer día de la semana, según la Biblia, es cada domingo tú aparta de lo que Dios te haya bendecido como ofrenda y preséntalo ante Dios. Y es lo que haces tú cuando vienes a la iglesia y traes una ofrenda a nuestro Dios. Y entonces Pablo dice, cada día de la semana, cada uno de vosotras ponga aparte algo según haya. ¿Ganaste mucho? ¿Cuánto tienes que traer? ¿Ganaste medianamente? ¿Cuánto tienes que traer? ¿Ganaste poquito? ¿Cuánto tienes que traer? Poquito. Todo tiene que nacer de él, del corazón y de acuerdo como tú hayas prosperado. Una ocasión me decía una persona, ay pastor, si viera que a veces qué difícil se vuelve llevarle la ofrenda a Dios. Y le decía, ¿por qué? No, pastor, antes no me costaba tanto trabajo traer la ofrenda a Dios, porque pues yo le traía que 50, que 100 pesitos. Pero bueno, me ha ido muy bien y de repente subió de 100 a 500 y luego de 500 a 1000. Y luego a veces tengo que traer hasta 5, 10 mil pesos, pastor, y eso es a donde ya duele. Le dije, no te preocupes, ¿no quieres que te duela? Voy a orar a Dios para que te dé más poquito y cada vez que tú traigas tu ofrenda sigas dando poquito. Hey, macana, dile que está a tu lado, macana, tacaño, mezquino, deja de robarle a Dios, dale a Dios de acuerdo a tu prosperidad. Si te prosperó Dios mucho, dale. Tú nunca, le decía yo a una persona hace unos días, sí, que trajo una ofrenda a la iglesia. Y cuando trajo esa ofrenda a la iglesia, a los 3 días me escribe llorando y me dice, mire papá, Dios me ha bendecido tanto, mire, me ha dado mucho más lo que no me imaginaba, mire cuánto te estoy recibiendo ahorita. Dije, wow. Le dije, ¿sabes qué, hijo? Realmente cuando tú lo das de corazón es algo que se va a ver reflejado casi de inmediato porque habían pasado 3 días. Y le dije, y número 2, esto a ti te enseña que tú nunca le vas a ganar a dar a Dios. Nunca. Nunca le vas a ganar a dar a Dios. Tú trajiste una buena ofrenda para el reino, perfecto. Y tú creíste que era mucho, pero ahorita Dios te está sorprendiendo con lo doble o lo triple quizá, le dije, de lo que tú trajiste. Le dije, entonces, ¿qué te enseña eso? Que tú nunca le vas a ganar a la manera en como Dios da.
Así que tú trajiste tanto, de repente Dios te sorprende y te da mucho más. Y no traigas nada porque esperes que Dios te dé. No, todo se hace de. Recuerden, porque hay personas que enseñan, tráele a Dios un peso y Él te va a dar dos. No, Señor, Dios no opera así. No es Aladino, el de la lámpara maravillosa. ¿Ok? Dios, de acuerdo a cómo ve la necesidad, dice, aquí está. Y claro que Dios siempre, nunca le vas a ganar a dar a Dios. Nunca. Siempre Dios te va a dar mucho más allá de lo que pides o de lo que esperas. Así que cada uno de nosotros, sí, cada vez que traemos una ofrenda también es un esfuerzo, es un sacrificio. Esa es la mejor parte de algo que a lo mejor podría haber cubierto alguna necesidad, acabado de cubrir una necesidad, esos pesitos que trajiste de ofrenda. Pero ¿sabes una cosa? Creo que el esfuerzo Dios lo recompensa. Miren, terminemos leyendo 2 Samuel 24:24. Miren qué dice. Aleluya, vean lo que dice. Y el rey dijo a Araúna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de. David simplemente se lo regalaban. A David le regalaban todo lo que pedía, se lo regalaban, y él dijo, no, yo no daré nada a Jehová como ofrenda que no me haya costado. Porque toda ofrenda cuesta. Cuesta horas de trabajo, horas de sueño, horas de esfuerzo, horas de sacrificio, horas de preocupación, horas de estar lidiando con muchas cosas. ¿Y tú crees que Dios ve tu moneda? Dios no ve el billete que traes, Dios ve el esfuerzo que pusiste para ganar ese dinero. Por eso es lo que recompensa a Dios con vida y vida aquello que tú traes como ofrenda. Pero repito, volviendo al punto que les dije hace rato, nadie dé por presión, ni por manipulación, ni por nada de este tipo de cosas, sino que cada uno dé como propuso en su. Y si no propusiste nada, porque tú te saliste como el borras, porque no estás acostumbrado nunca a dar nada, bueno, ahorita ya lo aprendiste, que a partir de hoy cada domingo apartarás algo para prepararlo y traerlo delante de Dios, ¿vale? ¿Están listos para ofrendar o no? Listo, entonces traigamos nuestras ofrendas al altar y hagámoslo ¿cómo? ¿De qué manera? Con alegría, no con tristeza, porque Dios ama ¿a quién? Al de cara triste y enojada. No, Dios ama al dador alegre. Traigan sus ofrendas con alegría y den gracias a Dios, porque esta semana Dios te abra puertas y te dé mucho más de lo que tú pides y de lo que tú esperas, si es necesario. Si tú necesitas recibir recursos de parte de Dios en esta semana, que se abran las ventanas. El aumento de la maldad y su influencia sobre el hombre. Pero primero vamos a tratar de entender qué es la maldad. En el primer servicio hablo un poco sobre esto, sobre el origen de la maldad, dónde comenzó todo y en quién comenzó todo. La Biblia dice que un ser creado por Dios llamado Luzbel fue quien provocó todo este trastorno y toda esta guerra cósmica, y que esto trajo, por supuesto, una rebelión en el cielo y fue destituido de ese lugar. Y la Biblia dice que este ser permitió que la maldad creciera dentro de él, se desarrollara dentro de él y lo llevara a no permanecer en la verdad. La maldad es algo que está presente siempre, cada día, en la tierra. No solamente espiritualmente hablando, el cual Satanás fue arrojado por tierra, junto con una tercera parte de ángeles, dice Apocalipsis capítulo 12, sino que la maldad también opera al interior de muchos hogares. Y no nos damos cuenta que nosotros operamos desde la maldad porque fuimos engañados, porque una mentira una verdad que fue deformada, mejor dicho, llegó
y se estableció dentro de nuestro hogar, y decimos que operamos en verdades nosotros, pero muchas veces no es cierto. Operamos en verdades deformadas, que son mentiras y que desafortunadamente gobiernan nuestras vidas, nuestro matrimonio, nuestros hijos. Y nunca nos damos cuenta de eso. Por eso es importante este tema. La maldad no solamente dice la Biblia que se va a aumentar, sino que la maldad, dice Mateo 24, que va a hacer que el amor o la caridad se resfríe en la vida de las personas. La maldad entonces quiere decir que trae un propósito. Cuando Mateo me está diciendo a mí, 24:12, me está diciendo que la maldad se va a multiplicar y el amor se va a resfriar, quiere decir que entonces la maldad trae un propósito, trae una intención. La maldad no viene simplemente para hacer que el hombre cometa actos inmorales, actos de pecado, sino que la maldad es un principio que viene y se establece en la vida del hombre para hacer que el diseño, el modelo, el propósito que Dios creó en un principio no se logre, no se alcance, no tenga el logro que debería de tener aquello que Dios diseñó. Para empezar, la Biblia dice que todo lo que Dios creó, lo creó bueno. Dios todo lo hizo bueno. Es más, el hombre fue creado también de manera perfecta. Es decir, el hombre no tenía imperfección en su creación. El hombre fue acabado perfectamente, hecho perfectamente. Tanto es así que la ciencia reconoce al hombre como un acto de ingeniería tan excelente que realmente no se explican muchas cosas, como es que aún sigue operando la vida del hombre, cómo es el hombre, cómo es el interior del hombre, cómo el hombre a través de toda la composición física que tiene, es que el hombre tiene vida sobre esta tierra. Es muy interesante el cerebro, el sistema circulatorio, el sistema nervioso, porque operamos por medio de 7 sistemas. Y el cuerpo del ser humano opera por medio de 7 sistemas. Es demasiado interesante que esos 7 sistemas son los que le dan vida al hombre. Es muy poderoso esto. Aparte, nosotros somos como energía, somos como luz, somos, dice la Biblia que somos luz, pero literalmente la luz es una energía, es una fuerza en nosotros que nos hace operar. Somos eléctricos. Nosotros, 100% eléctricos, no contaminamos, que deberíamos de creérnoslas, porque el hombre sí contamina y contamina todo lo que le ponen enfrente, pero debemos ser seres que no contaminamos por ser eléctricos, pero no es así. Pero bueno, entonces la maldad de antemano es una manifestación del mal. Así que Satanás, Luzbel, este querubín, tenía un lugar privilegiado delante de Dios. Era protector. ¿En dónde? En el trono de Dios. Los querubines son los seres angelicales más cercanos a Dios. La Biblia no nos dice cuántos querubines hay creados por Dios, pero nos muestra a los querubines. Y Ezequiel es el profeta que nos revela cómo es un querubín. Aparte, Apocalipsis también nos muestra cómo es un querubín. No es nada de lo que nosotros nos imaginamos. Cuando tú dices, ay, mira un querubín, y entonces te ponen la imagen de un niño con alitas muy hermoso, ojos azules, cabello chino, etcétera. Así te lo pintan. Pero no es así. De repente dice que es como que tienen ruedas, como que tienen ojos por todos lados, que nunca doblan la rodilla de antemano, que tienen como una pata de cabra o de buey, etcétera. Entonces tú dices, ¿cómo? O sea, esos son los querubines, son muy extraños, son seres muy extraños, nada que ver con lo que estamos acostumbrados nosotros a ver sobre nuestro universo. Es verdad que algunos de ustedes están feos, desde aquí los veo, pero no, los querubines están más feos que tú y que yo. Es broma, ¿eh? ¿Ok? Así que mira, cuando tú vas a la Biblia y empiezas a analizar a los querubines, dices, son seres con tanta fuerza y que están siempre cerca de Dios. Y dice que tienen 6 alas con las que se cubren completamente.
bajo esas alas. Y una de esas representaciones estaban en el arca del pacto con 2 querubines que protegían el arca del pacto. Y uno de ellos fue el que se rebeló. Después se convierte en Satán. Satán no es meramente un nombre, pues era el diablo, el Satán es un nombre, ¿no? Y su apellido es Molina, no, de ninguna manera. Sí, no es así, no es Maldonado tampoco. Escuchen bien, entiendan las cosas. Cuando se dice Satán es la función de lo que él hace. Cuando se dice diablo es la función de lo que él hace. ¿Qué está diciendo? Que es la función, que es el carácter que él adquiere delante de Dios. Cuando dice Satán o dice diablo, es el adversario, el opositor, el que resiste a Dios o el que se opone a la verdad. También es otra de las definiciones con las cuales se reconoce a Satán como el que se opone a la verdad. La Biblia dice que este ser no permaneció en la verdad. Está escrito en la Biblia. Ezequiel 28. Dice la Escritura que este ser estaba lleno de hermosura. Perfecto eras en todos tus caminos hasta que se halló, ¿qué? En ti, maldad. Perfecto eras en todos tus caminos. Desde el día en que fuiste hasta que se halló en ti, maldad. Ahora, la Biblia no dice que la maldad Dios la introdujo en él. Dios no es el creador de la maldad. Dios es eterno, Dios es bueno, Dios es perfecto, Dios es íntegro y Dios es luz. ¿Vamos bien? Así que Dios no puso en él la maldad, dice hasta que se halló en ti maldad, es decir, dentro de él se desató esa maldad. Vamos al versículo 15, 16, dice la Escritura. ¿Qué es lo que desató en él la maldad? ¿Qué es lo que activó en él la maldad? Dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. ¿Oh qué? Oh querubín protector. 17, fíjense lo que dice el 17. Vean, ¿qué le pasó? Se enalteció tu corazón a causa de tú, corrompiste tu sabiduría a causa de tú, y yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en. ¿Qué fue lo que ocurrió? Vemos que la forma de maldad se manifiesta. La forma de maldad se hace presente. Así que el primer pecado no tuvo que ver con un asesinato, no tuvo que ver con violencia, no tuvo que ver con inmoralidad. Satán, el padre de mentira, viene y se desvía. ¿Qué desvía? Desvía su corazón. Dios lo hizo hermoso, Dios lo hizo sabio, Dios lo hizo perfecto. Y Dios lo hizo y le dio un puesto, le dio una posición, le dio un lugar. Estaba en el Edén, estaba en el monte santo de Dios. Tenía el cargo de proteger el monte de Dios o el trono de Dios, dice la Escritura. La Biblia no habla mucho sobre su posición, pero nos da luz sobre lo que él hacía, al igual que los demás querubines que eran protectores. Por eso en la tapa del arca del pacto están los ángeles querubines como protectores, o los querubines como protectores. ¿Protecciones de qué? ¿Protectores de qué? De la gloria de Dios. Era lo que debían de proteger, la gloria de Dios. Y todo lo que tuviera que ver con la gloria de Dios, que eso nos incluía a nosotros, desafortunadamente no hizo ese trabajo él no quiso estar protegiendo la gloria de Dios o cerca a Dios. Ahora, Dios es la verdad. Juan 14:6 dice que Jesús es la verdad. La Biblia dice que Dios es la verdad. Después que la verdad se vuelve verbo, en Juan capítulo 1 es una realidad, pero en sí Dios es la verdad absoluta existente sobre el universo entero. Y si Dios es la verdad, dice que Él no permaneció en la verdad. En otras palabras, Satán decidió no estar cerca de la. No los escuché. Satán decidió no estar cerca de la. Cada vez que tú eres tentado a no estar cerca de Dios, simplemente es lo mismo que hizo Satanás. No quiso estar cerca de la. Muchas personas no quieren estar cerca de la verdad. Muchas personas aborrecen la verdad. Muchas personas desechan la verdad. Muchas personas no están de acuerdo con la verdad. Por eso es una lucha y una pugna. Dice, no, a ver, ¿cuál es la religión verdadera? El hombre está luchando por cada vez tratar de oponerse a la verdad.
Por eso, a ver cuál es la religión verdadera, cuál es el templo verdadero. A ver tantas religiones que hay, que cuál es la verdadera. No importa la religión, el hombre siempre va a debatir por eso, y Satanás es experto en eso, de hacer que la gente se confunda gracias a la multitud de religiones. Por eso Jesús vino y puso orden en eso y dijo: la religión no es la verdad, yo soy. Le puso nombre y apellido. Por eso dijo: yo soy el camino, la verdad y nadie va al Padre si no es por mí. Así que nadie va al que es verdadero si no es por mí. La verdad te lleva a la verdad. La mentira te lleva a la mentira. La verdad te lleva a un origen y a un destino eterno, donde todo es bueno, donde todo es luz, donde todo es íntegro. La mentira también te lleva a un destino, ¿sí?, donde no existe nada íntegro, nada recto, nada que te beneficie como persona. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? La primera forma de maldad que aparece, Ezequiel la revela, dice que se enalteció su corazón a causa de tu hermosura. Y a Isaías en el capítulo 14, versículos 13 y 14, también nos revela algo muy, muy interesante. No solamente él se emocionó como diciendo: qué bonito soy, cuánto me quiero. No. Yo creo que fue el primer Paco Stanley que hubo en el cielo. Sí, muy, muy arrogante. Vio su hermosura, vio su sabiduría, vio lo super guau que era, de tal manera que eso lo llevó a otra etapa de su creación. Vean, como persona creada, en Isaías 14, dice la escritura de esta manera. ¿Cómo? Léanlo, 13. Versículo 14. Entonces Ezequiel me dice que se enalteció el corazón de él a causa de su hermosura. ¿Cuál fue el problema entonces? ¿Dónde estuvo el problema? ¿Y dónde creció la maldad en este ser creado? En su corazón. Entonces, ¿los ángeles tienen corazón? Ahí está una revelación. Si tú pensabas que los ángeles no tenían corazón, sí, los ángeles tienen corazón. Al igual que el ser humano tiene corazón. Entonces, ¿qué le pasó a él? Se enalteció a causa de eso. Es decir, que lo que vio exteriormente hizo que se le inflara internamente algo. ¿Entienden? Entonces, cuando Isaías nos muestra el lenguaje, en un lenguaje, la voluntad de este ser, dice: subiré al cielo, levantaré mi trono, seré semejante al Altísimo. Vean cómo se repite: subiré, levantaré, me sentaré y seré. Entonces, ¿dónde comenzó la maldad? ¿Cómo comenzó la maldad en esta criatura? Que en ese momento este ser dejó de recibir la identidad que venía de Dios para crear o convertirse en el centro de su propia existencia. Todo se centró en él. Ahora todo ya se centraba en él. Algo muy típico: yo. Todos los problemas que hay en cualquier negocio, en cualquier empresa, en cualquier lugar, siempre son por el yo. Es que yo no me dejé. Es que no se pase de listo, siempre el yo. O sea, ven que todas las batallas que existen, tanto en tu casa, como en tu trabajo, como en el colegio, como en todo, siempre es por el yo. Es que se quiere sentir muy. Es que se quiere sentir tan. Todo es el yo. Es que se cree muy perfecto. Es que se cree la muy santa. Es que se cree el muy puro. Es que se cree el más limpio. Es que se cree el más inteligente. Siempre es el yo. El yo es el que hace su aparición en casa. Si peleas por una comida que no te gustó, es que no tiene sal, pónsela, mijito, y se acabó el problema. El problema es el yo. Siempre es el yo. Así que observamos que la maldad que viene al corazón de este ser viene por el yo. Pero él, todo lo que era, no era por el yo, era por el que es el yo soy. Todo lo que él era no era gracias a él, era gracias a su creador. Así que todo se lo debía a su creador. Todo era para la gloria de su creador. Es más, el Señor nunca mintió: para gloria mía los he creado. Si tú no sabías para qué fuiste creado, ahora te lo recuerdo y te la recuerdo. Sí, tú fuiste creado para gloria del Señor, para alabanza de su nombre.
Así que no, tú cuando vienes y alabas y glorificas, cuando tú vienes y sirves, cuando tú vienes y das todo para Dios y para el reino, es tu obligación, porque para eso fuiste creado. Esto no es un asunto ni de posiciones, ni de lugares, ni de puestos, ni de nada por el estilo. Dentro del reino es un asunto para lo que fui creado. Dios me diseñó para eso precisamente, para alabanza de su nombre, para gloria de su nombre, para servirle solamente a Él. Pero la maldad viene y distorsiona, cambia, hace que se tuerza esta verdad con que Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol. ¿Quién dijo eso? Dios nunca manipuló a Adán, nunca manipuló a Eva. Dios siempre les dio la libertad, el libre albedrío, el cual conocemos como libre albedrío. Pero el libre albedrío es capacidad de elegir, no capacidad de hacer mi voluntad. Ya los dejé torcidos como a Miriam ahorita. ¿Qué quiere decir eso? Sí, cuando hablo de libre albedrío, el libre albedrío no tiene que ver con un asunto solamente de una elección mía, sí, sino de una capacidad para elegir. Pero ¿elegir qué? Aquello que ya fue creado. Y que por supuesto tiene un matiz. Dice la Biblia: todo lo que Dios creó era. Por tanto, la capacidad de elección que yo tenía. Hoy me estoy quedando así todavía, como que falta más, ¿verdad? Vamos a darle otro pujoncito. Dios crea un Edén, crea un huerto, y por lo tanto la confianza era absoluta y total en el corazón de Adán y de Eva. Así que la capacidad de elección se hizo desde un ámbito bueno, correcto, íntegro y recto. Por eso Dios, cuando le da el libre albedrío al hombre, lo hace en dos, ¿cómo se podría decir? No en dos estilos, no en dos formas, sino lo hace con dos direcciones. La primera, te doy capacidad para elegir, y la segunda, te doy sentido de responsabilidad. Vamos a leerlo para que lo pueda yo explicar. Muchos no entienden que el libre albedrío no es hacer tu voluntad. El libre albedrío implica dos cosas. Génesis 2, 16 y 17. ¿Tienes libre albedrío? A mí nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer. ¿Cómo no, Señor? Usted se me calla y usted tiene que recibir instrucción. Porque usted cada que mete las patotas a cada rato y todavía se me pone usted en un plan y una actitud. A mí nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer. ¿Qué? ¿No le basta con las burradas que ya hizo? Vamos a leer. ¿Qué dice la Biblia? Léanlo ustedes para que no digan que yo me la estoy inventando. ¿Qué dice? Observa algo bien importante. Nosotros tenemos aquí la revelación acerca del libre albedrío. ¿Sí? Tenemos la revelación del libre albedrío. Pastor, revisa, pastor. Estamos alguien con sabiduría. ¿Sí? Entonces, noten esto. Noten esta gran verdad. Noten esta revelación. Aquí hay libre albedrío. Y entonces Dios le dice a Adán: los árboles, puedes comer de todos los árboles. ¿Qué es eso? Capacidad de elección. Dios le da al hombre capacidad para elegir. Ahí entonces nosotros estamos hablando ¿de qué? Estamos hablando de libre albedrío. Dios le da al hombre capacidad para elegir. El hombre tiene el poder y la capacidad para elegir. ¿Lo notan? Número uno. Número dos, pero Dios no te da libre albedrío para que tú hagas las cosas a tu manera, sino te da en el libre albedrío responsabilidad. Por eso el siguiente versículo dice: pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué? No podrás, ¿qué? Comer. ¿Lo notan? Qué hermoso es esto. O sea, Dios te dice: te doy libre albedrío para que tú elijas. Pero tu libre albedrío tiene que ser con responsabilidad. ¿Eh? Y con compromiso. Ahora,
Pero todo el ambiente que Dios había creado, todo el ambiente que Dios había hecho, ¿qué era? Dice la Escritura. ¿Cómo era el ambiente? Buena. Y era buena, no solo buena, sino que era buena en gran. O sea, era más buena que lo que te puedes imaginar. Mucho más elevado todavía que lo bueno. Era excelente, era perfecto. O sea que no se requería de nada. Y entonces en ese ambiente Dios le da al hombre la libertad de elegir, capacidad para elegir, pero también le da la responsabilidad. Así que ¿en qué momento Dios expone a Adán y a Eva a un fracaso? En ningún momento Dios expone a Adán y a Eva a ningún fracaso. O sea, hasta el ambiente estaba para que no fracasaran. Imagínate, te lo presento de la siguiente manera, en algo más de nuestro tiempo, pero también a la vez en algo que de antemano puede ser una buena ilustración para entender esto. Tú conoces a tu chica, te enamoras de ella, te casas con ella. Nunca pensaste hacerle daño. Nunca pensaste pelear con ella. Nunca pensaste en maltratarlo o maltratarla. Siempre todo fue bueno. ¿Sí me explico? Siempre todo fue bueno. Pero entonces cuando ya llegas y vives con Andrés un mes, te das cuenta de quién es. ¿Por qué? Por la atmósfera. Tú nunca vas a ver que un hombre, un marido en esta iglesia, en esta casa, esté golpeando a su mujer y la esté maldiciendo. ¿Por qué? Porque la atmósfera no se lo permite. Porque esta casa es casa de. Cuando tú llegas a tu casa, la atmósfera cambia. ¿Por qué? Porque en esa casa no habita Dios. Por eso todo cambia. Aquí a mí no me ha tocado ver que un hombre venga y se empieza a mentarle a la mamá, a la jefa, a la esposa, al patearle el trasero al esposo. No. ¿Por qué? Porque la atmósfera es diferente. Por eso cuando Adán y Eva se les da, tienen la capacidad de elegir, que es libre albedrío, pero a la vez tiene que ser con responsabilidad. El ambiente era el correcto, el propio, era un huerto que estaba perfectísimo, un ambiente perfectísimo y sobre todo alguien que reinaba en ese Edén, que era Dios. Por eso no había problemas. Digan conmigo, ambientes donde Dios habita, problemas se evitan. Entonces, pastor, es que no entiendo, llego a la casa y ya hay problemas. Es que en tu casa no habita Dios. Tú permitiste que en tu casa reine todo menos Dios. En tu casa reina la pereza, la indiferencia, la apatía, el pecado, el desorden, la mentira, el engaño. Todo reina menos Dios. Por eso ese lugar es caótico. Por eso desde que entras a tu casa todo se viene para abajo, te tropiezas a cada rato. ¿Por qué? Porque tu casa no tiene el ambiente correcto. Así que Adán y Eva, es verdad que les dio libre albedrío, pero hacemos de libre albedrío la ocasión para pecar y hacemos de libre albedrío una oportunidad de ser libres a un libertinaje. Entonces aquí yo no hago lo que quiero, aquí yo llego y miren, los veo bien portaditos. Hombre, aquí hasta parecen ustedes casi ángeles. Bien portaditos, bien sentaditos, bien educaditos, bien todo. Allá afuera, ¿cómo eres? ¿Qué pasa? Que el ambiente aquí es diferente, afuera es un ambiente diferente. ¿Qué tienes que hacer? Llévate un pedazo de esta atmósfera a tu casa. Y termina con todos los problemas que hay en tu casa. Bueno, entonces, ¿qué pasó con este ser que se rebeló y en qué forma se manifestó la maldad? La maldad comenzó cuando la criatura dejó de recibir su identidad de Dios y quiso convertirse en el centro de su propia existencia. Es decir, hay maldad en mí cuando todo tiene que girar en torno a mí. Esto no pasa contigo. Nadie me quiere, todos me odian. Eso es egoísmo disfrazado de víctima. Es una víctima que está presente. Todo el tiempo se victimiza
¿Por qué? Porque es tan egoísta que es la manera de manipular para llamar la atención. Es una forma de maldad que hay en el corazón del hombre, una forma de maldad que hay en el corazón de la mujer. El asunto es que todos quieren la atención. Nadie quiere el servicio. Cuando Jesús viene, dice: yo no vengo a mostrarles a ustedes un panorama como la maldad se los ha mostrado. La maldad es todo se centra en mí. Pero cuando hablamos de la gloria de Dios no se centra en nadie más que en Él. Por eso se llama la gloria de Dios. Perdimos la gloria de Dios. No perdimos la gloria del hombre, perdimos la gloria de Dios. Fueron destituidos de la gloria de Dios. Perdimos la gloria de Dios. Si perdimos la gloria de Dios es porque todo se centraba en Dios y era para Dios. Así que nosotros como personas tenemos que centrar todo nuestro esfuerzo, toda nuestra atención, todo lo que somos, todo lo que representamos, tenemos que centrarlo en Dios. Y cuando todo lo centramos en Dios, primero Dios, si Dios quiere, si Él está conmigo, si Él va conmigo, si Él me protege, si Él me bendice, si Él me abre puertas, si Él me ayuda, si Él quiere me sana, si Él quiere me levanta, si Él quiere me da fuerzas, si Él quiere restaura todo, si Él quiere. Cuando todo lo centramos en Él, recuperamos aquella gloria perdida. La maldad no hace esto. La maldad viene y tuerce esa verdad y te dice: Dios, ¿para qué lo necesitas? Tú no necesitas a Dios, tú puedes ser Dios en ti mismo. Satanás vino con la maldad interna y le dijo a Eva: así como yo puedo ser Dios en mí mismo y me convierto en un Dios para muchos, tú también te puedes convertir en un Dios en esta tierra. Y pequeños dioses en hogares, mujeres manipuladoras de maridos. Aquí no, en otros lugares sí ocurre. Gracias a Dios, aquí en esta iglesia somos libres de eso. Mujeres manipuladoras y controladoras. Y si no, ay, mi hijito, detrás de ti hay una fila esperando. Vean a las Jezabeles, pero también hombres manipuladores que tratan de controlar y manipular, no dando gasto, amenazando, irritando a la mujer, poniéndole trabas, pretextos, excusas de todos sus fracasos, de toda su mediocridad, de todo su conformismo. Eso es maldad. Sí, es una maldad, es una verdad que logró establecerse en ti, pero que está torcida. Por ejemplo, ¿Cómo podría ser esto? Dice el hombre: es que la Biblia dice que tu mujer te tienes que sujetar a mí. Sí, está bien. Bien aplicaste la verdad, pero la tuerces, porque también la Biblia dice que tú te debes sujetar a Cristo. Y una persona que dice que su mujer se debe sujetar a él, pero él no se sujeta a Cristo, él está lleno de maldad porque torció la verdad. Hey. Así que tú, cuando llegues con tu mujer, primero revisas si tú estás bien derechito con Cristo. Antes de querer pedirle sujeción a tu mujer, ve si tú estás sujeto. O eres un sujeto que sujeta todos los días a su mujer y con sujeta la manipula. Uy, hay varones que se les está saliendo ya esos demonios, Y hay mujeres que son iguales. Manipuladoras, charlatanas, controladoras. Ay, bendito, que esos dolores de cabeza ya destruyen el matrimonio. Me gusta el silencio, me encanta cuando estoy enseñando y la gente está. La maldad está presente. Así que la maldad dice: hasta que se halló en ti maldad. Dios todo lo hizo bueno, pero se permite que la maldad venga y tuerza, venga y desvíe, venga y contamine el diseño original de Dios. Porque lo que hace la maldad es venir y contaminar el diseño natural o el diseño que Dios creó. Dios hizo un diseño y le dio un propósito, pero la maldad viene y tuerce y desvía de ese propósito y hace que se pudra o se pierda dicho diseño, que no cumpla su objetivo.
Así que la maldad comenzó en esta criatura que dejó recibir la identidad de Dios y se convirtió en el centro de su propia existencia. Yo seré, yo subiré, yo me convertiré, yo actuaré, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y todo el tiempo ese ser era el yo, y Dios dejó de existir. Para él solo comenzó a existir el yo en él. Así que la maldad no comenzó en las manos, comenzó en el corazón. No comenzó con un acto exterior, comenzó con una voluntad autónoma. Así que la esencia del pecado fue: no quiero permanecer bajo el orden de Dios, sino quiero establecer mi propio orden. Y eso es precisamente la raíz de esta maldad, o de esta anomía, como también se le conoce. Cuando la criatura quiere vivir sin ley, cuando el gobierno y el límite de Dios no son relevantes para él. Quiero hacer mi propia voluntad. Dios creó al querubín, y Dios lo creó, Dios sabiendo que podía caer. No, Dios no creó al querubín sabiendo que podía caer. Claro que no. Dios creó a un querubín y él dijo: lo hice perfecto, lo hice lleno de sabiduría, no me limité. Le puse toda la belleza, le puse toda la sabiduría, le hice que fuera y brillara con una luz única y auténtica. Yo no me equivoqué, pero este querubín decidió no cuidar eso que yo puse en él, que yo crié en él. Es como aquel que Dios te formó a ti y Dios te puso genitales. Y esos genitales para que formes una familia, es para que te cases, es para que tengas un orden. Pero el desorden lo provoca el hombre. Es decir, yo pongo en ti genitales, pero yo no puedo ser responsable de cómo los uses. Ups, me fui muy a fondo. Es como el ratero. Sí, yo te di manos, pero no para que robes. Es como el que tiene problemas con la lujuria. Yo te di ojos, pero no para que andes viendo pornografía. Es decir, yo todo lo que yo te doy, le doy libre albedrío a todo lo que yo te doy, pero tú eres responsable de cómo lo usas. Yo te doy un cuerpo, pero tú eres responsable de cómo lo usas. Yo te doy un hígado, pero tú eres responsable de cómo lo usas. Yo te doy unos riñones, pero tú eres responsable de cómo lo usas. O sea, yo te doy todo, dice el Señor, y el libre albedrío que yo pongo en ti es que yo te hago responsable a ti de cómo lo usas. Mira, tú eres perfectísimo. Te crié perfecto. Es más, yo te crié bueno. El problema va a ser que lo que tú decidas hacer con eso bueno que yo crié. Libre albedrío, pero con responsabilidad. Así que Dios creó a ese querubín sabiendo que podía caer. Dios conocía todas las posibilidades y sabía todo lo que podría ocurrir. Pero imagínate si Dios va a estar viviendo con la impresión: ya lo creé, pero ¿qué tal si se cae? Ya lo llamé, pero ¿qué tal si al ratito me falla? O sea, ¿tú crees que Dios va a actuar así? O sea, Dios no actúa así. Dios llama a alguien y lo ayuda, lo perfecciona, lo transforma, lo cambia, lo revoluciona de acuerdo al libre albedrío de lo que Él quiera dejarse hacer por Dios. Y entonces Dios lo lleva a cumplir su propósito. Pero Dios no puede evitar que la maldad pueda llegar a tu vida y tú la toleres, tú la permitas y tú dejes que ella te gobierne. Es decir, que la maldad viene para torcer y para desviar la verdad en el corazón del hombre. Esa es la maldad. No, el pecado es el acto, pero la maldad es el principio que te lleva ¿a dónde? A torcer toda la verdad y hacer que parezca verdad sin ser verdad. Por eso no, con que Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol. ¿Qué no sabes que el día que comas se habrán abierto vuestros ojos y conoceréis el bien y el mal, y entonces seréis como Dios? Vean, Él dijo cosas como, por ejemplo, no moriréis, y efectivamente Adán y Eva no murieron en el momento. Parece una verdad, pero murieron después. Mira, ya pequé y no me pasó nada. Muchas veces las personas actúan así. La maldad está dentro de ti, pecas, y porque piensas que no te pasó nada, ¿sí? Piensas que todo está bien. Ya pequé, ya oculté el pecado, ya hice lo que quise, no me pasó nada, y porque no te pasa nada piensas que estás bien. Eso es maldad pura. Porque la verdad se torció en ti. Porque la maldad hizo que te desviaras de la verdad.
Porque la maldad hizo que tú creyeras que porque tú puedes pecar y no te pasa nada, piensas que entonces Dios no está hablando con verdad, cuando dice que la paga del pecado es la muerte. Pero mira, ya pequé y ando pecando y no me pasa nada, no me muero, eso piensas tú. Pero llegará el momento en que va a ocurrir y va a traer y va a llegar lo que Dios dijo como verdad. La paga del pecado es... Tú puedes estar viviendo, miren, Saúl vivió 20 años en rebelión y no le pasaba nada, pero 20 años después se terminó suicidando. Así que nosotros podemos estar, la maldad nos puede hacer creer a nosotros que no pasa nada y no pasa nada, pero llegará un momento en que esa mentira tan torcida te llevará a una realidad, cuando te des cuenta que efectivamente sí pasó algo. Así que es como Judas. Judas sacaba y robaba las monedas. Ya me robé unas monedas, no pasó nada. Es mi retiro, es mi afore, decía Judas, no pasó nada. Eso creyó él. Pero cuando llegó el día, ya no se pudo evitar. Y en el mismo día, prácticamente en un lapso de 24 o 48 horas, Judas murió. ¿Y terminó qué? Suicidándose. Se colgó en un árbol, buscó como una barranquita, sí, ahí amarró en un tronco y se cuelga y se deja caer, ¡pum! Y tanto fue el tirón que tuvo él, que dice que se le salieron sus entrañas. Es terrible todo esto. Eso es la maldad. Y no porque Satanás, porque Satanás es la maldad porque lo dejó vivo. Satanás ya está más condenado que nadie. Solo es cuestión de tiempo. ¿Alguien está oyendo? Tenemos que echar fuera la maldad de nuestra vida. Tenemos que echar fuera la maldad de nuestra casa, fuera la maldad de nuestros hijos. No debemos permitir que la maldad gobierne, que se tuerza la verdad. No debemos permitirlo. La verdad debe permanecer en nuestra casa. ¿Qué es la verdad? Es Dios. ¿Quién es la verdad? Cristo. ¿Quién es la verdad? El Espíritu Santo. ¿Y dónde se corrobora la verdad? En su palabra. Tú puedes estar cerca de la verdad, pero no estar en la verdad. Judas estaba cerca de la verdad, pero nunca estuvo en la verdad, porque no quiso pararse en la verdad como Pedro y los demás. Judas estuvo cerca, estuvo a punto de alcanzar la salvación por estar cerca de la verdad, pero estar cerca de la verdad no te salva, sino es estar en la verdad, que es Dios, que es Cristo. ¿Cómo es eso, pastor? Tú puedes has sido lector de la Biblia y no orar ni ayunar. Un hombre y una mujer que nunca ayuna, nunca ora. Lee mucho la Biblia, sabes mucho de Biblia, pero estás lejos de la verdad, porque la verdad no es una palabra, es Dios, es una persona. Y entonces Judas estaba cerca ¿de dónde? De la verdad. Y también estar cerca de la verdad muchas veces es muy probable que distorsiones por estar cerca de la verdad. Tú no te salvas por estar cerca de la verdad, de distorsionarla. Tienes que estar en la verdad para defenderla. La verdad nunca en nosotros debe de ser cuestionada. Cuando tú estás cerca de la verdad la cuestionas. Cuando estás en la verdad, la defiendes. Oh, Dios mío. Hay una gran diferencia en estar en la verdad y estar cerca de la verdad. Muchos están cerca de la verdad, por eso cuestionan la verdad. Pero los que están en la verdad nunca cuestionan la verdad, la obedecen. Cuando tú dices que estás en la verdad, nunca estás ahí cuestionando. Es que la Biblia dice, pero también la Biblia dice, aguas porque ya hay maldad en ti. Cada vez que ustedes en casa se pelean y usan la Biblia para pelearse, la maldad está gobernando su vida porque los dos están torcidos de principio a fin. No importa cuánto ores. Yo conozco gente que oraba mucho y se cayó. Yo conozco gente que oraba mucho y se divorció. Yo conozco gente que tenía llamados proféticos y estaba bien metido con Dios y se divorció. Y se rompió su familia. Porque estar cerca de la verdad no es lo mismo que estar en la verdad. Y todo el que contiende con la verdad, ¿sí?, simplemente no está en la verdad. A mí Dios me dice, defiende la verdad. A mí la Biblia no me dice que contienda con la verdad. El que contiende con la verdad es alguien que no está en la verdad. Está cerca, pero no está en la verdad. Porque la verdad se hizo para obedecerse, no para cuestionarse.
Y nosotros somos muy dados a eso. Cuestionamos una verdad, es que el pastor dijo, pero yo no estoy de acuerdo. Pues aquí no se trata de ti ni de mí, se trata de lo que dijo él. Es una lucha muy grande. Si algo he luchado en la iglesia es con gente que piensa de esta manera. ¿Pero por qué? Porque dejó que la semilla de la maldad esté en él. La palabra de Dios se tiene que obedecer. Si está escrito, obedece. Si ya lo leíste, ya lo entendiste, obedece. La palabra de Dios está hecha para obedecer. La ley fue hecha para obedecerse, no para cuestionarse, no para ver si funciona o no funciona. Se tiene que hacer. No esperes el resultado. Sí, no esperes el resultado. Simplemente obedece viendo o no viendo el resultado. ¿Alguien está oyendo? Así que Dios creó la posibilidad de elección, sí, pero la criatura que fue el querubín, ¿qué ocurrió? ¿Qué trajo? Produjo una elección rebelde. Dios permitió la acción y la criatura fue responsable de ejecutarla. Así que Dios puede gobernar incluso cada consecuencia del mal sin ser el autor del mal. Génesis 50:20 dice, vosotros pensáis de mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Así que Dios puede gobernar incluso sobre consecuencias del mal sin ser el autor del mal. Alguien puede querer hacerte mal a ti, pero si Dios determinó que tú en obediencia, que caminas con Él, si alguien pretende hacerte daño, por ejemplo los brujos, los hechiceros, que creo que me están haciendo brujería. Si tú estás haciendo lo que es correcto, eso mal que pretenden hacerte, Dios lo va a tornar para bien y tu final va a ser maravilloso. Hay muchos que, ay pastor, es que ya no sé, ya siento como que me están haciendo brujería y hechicería. Usted está más torcido, ¿sí?, que el diablo en el Edén. Debes de entender que sí, yo creo que te están haciendo brujería, perfecto, están haciendo brujería, perfecto, solo cree lo que hizo el Señor. Hombres que pretenden hacer mal, Dios lo puede encaminar para bien. Mientras ellos están esperando que tú te tuerzas, se te salgan los ojos, las lenguas, se te ponga todo y te quedas todo así, tú vas a andar derechito, caminando, lúcido, entendido, lleno de vida, lleno de fuerza, lleno de vigor, lleno de poder. Mientras tus enemigos están viendo que a ver a qué horas te caes, como esperaban a Pablo después de que lo mordió la serpiente, cayera muerto, Dios todo lo está caminando hacia bien. Mientras los brujos ya te ven todo chueco y torcido, y tú también muchas veces te la crees. Ay, pastor, es que ya no sé, ya tengo tantas luchas espirituales, ya veo demonios y veo todo que me da vueltas y siento como váguidos pulmonares y siento como que me falta la respiración. No, ya siento como que un sapo me lo metieron en el estómago y que una culebra se me salió por la boca. Y estás ahí dándole lugar a los demonios y a los brujos cuando dice yo tengo un Dios todopoderoso que hace que los brujos se sometan. Si los demonios se someten a Dios, los brujos cuanti más no habrán de someterse al Dios todopoderoso. Tú dices que me quieres ver caer, pero a mi diestra caerán 1000 y 10,000 a mi siniestra y a mí no llegarán. En lugar de estar pensando en el brujo, cómo te está picando con clavos y con tornillos y con todo, y te está metiendo alfileres por todas partes, y tú ya sintiendo que te da picor por todo lado, deberías estar confiando en el Dios todopoderoso. Estemos de pie. Se fue el tiempo. Hoy sí nos abusamos del tiempo. Yo no lo sentí, no sé ustedes. Isaías 45:7, ¿qué dice? Miren lo que dice Isaías 45:7. Que formó la luz, creó las tinieblas, que hago la paz, creó la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. ¿Qué nos está mostrando esto? ¿Que Dios lo creó? No. Lo que está diciendo es que si hay un tiempo de adversidad, Dios tiene el poder para resolverla. Ese es el sentido de lo que Dios está diciendo ahí. Porque Dios lo primero que creó fue la luz, y las tinieblas son el resultado de la ausencia de la luz. Así que la maldad es el resultado de la ausencia de Dios en el corazón del hombre. Si la maldad viene y toma ocasión en ti, es porque decidiste hacer que Dios estuviera lejos de ti. No permaneciste en la verdad y por eso lo torcido llegó a tu vida. Así que la maldad se tiene que ir de todos nosotros. Por lo tanto, terminemos con Santiago 1:13, donde Dios dice que Él no puede ser tentado, ni tampoco ni por el mal, ni Él tienta a nadie,
porque Dios es así. Dios es bueno. Hay un principio de eternidad en Dios, que Dios es bueno. Ay, ¿por qué Dios permitió que me pasara todo esto? Dios lo permitió, pero Él no lo mandó. Dios lo permitió, pero Él no va a permitir que te mueras. Permitió que pasaras el proceso, pero no va a permitir que te mueras. O sea, una cosa es que Dios permite a veces que ocurran las cosas en nuestra vida, pero Dios no nos las manda. Es que a veces pensamos que Dios solo está pensando, a ver, ahora ¿a quién voy a castigar? Crecimos con esa mentalidad de que Dios castigaba. No, si te portas mal, Dios te va a castigar. ¿Qué es tu? ¿Cómo te atreves a decir esa torpeza? Santiago está diciéndote muy claramente, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Qué quiere decir esto? Cada vez que ocurre una situación o una tentación, una prueba en nuestra vida, nos viene porque son los ambientes. Es que no entiendo por qué me vino la tentación del alcohol. Pasaste donde está tomando la gente, te llegó el aroma del alcohol. Estás en un ambiente de fumadores empedernidos. No, es que la tentación, ¿qué estás haciendo ahí? Hay ambientes donde tú vas y tú te metes. Imagínense a alguien que sufre de problemas sexuales muy fuertes, de codicia y de lujuria, y se va a meter a las zonas rojas de las comunidades. ¿Qué creen que pase? Ay, Señor, líbrame de la tentación. ¿Qué vas a hacer a ese lugar? ¿Por qué te fuiste a meter a ese lugar? O sea, de lo que adoleces tú debes de evitarlo. ¿Sí? Yo soy un predicador del evangelio. Adoleces por el alcohol, eres débil todavía y te vas a meter a las cantinas a predicar, a las pulquerías, a las cervecerías. ¡Qué torpeza! O sea, tú no puedes ir a meterte a ambientes a donde sabes que eres débil. Pero es que Dios permitió la tentación, Dios vino a la tentación. Dios no está pensando el mal. Mira, este le gana la carne, lo voy a tentar por ahí. Por favor, Dios no hace eso. Lo voy a apretar, a ver, le voy a pasar una botella de cerveza, que a ver, para si de veras ya dejo el alcohol. A ver, huélela. ¿Cómo te atreves a rebajar a Dios a ese nivel tan pequeño, tan, ¿cómo se puede decir así? Tan instintivo, tan nivel de animal, como si Dios estuviera pensando qué hacer. Dios hoy se levantó diciendo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con Oscar? Ya sé, él es bien débil en esto. Le voy a pasar la tentación enfrente de él a ver si cae. ¿Tú crees que Dios hace eso? Los pensamientos de Dios son pensamientos de bien y no de mal. Dios hoy se levantó y dijo, hoy voy a bendecir a este. Pero ese se levantó sin acordarse que había Dios y se perdió la bendición. Dios se levantó y dijo, hoy voy a sanar a este. Pero ese se levantó y ni siquiera le pidió a Dios, oye, sáname, sino corrió a buscar en el hombre la medicina para su cuerpo. Dijo, Dios, hoy voy a abrir una ventana económica para él y le voy a hacer llegar un recurso. Pero tú no te acordaste de agradecer que lo que tienes es gracias a Él. Ese es el problema que tenemos de la maldad. Porque la maldad viene y tuerce todo, tuerce tu voluntad. ¿Cuándo hay maldad en mí? Hoy, Señor, esta semana voy a ayunar. Y llega el lunes, nada. Martes, nada. Miércoles, nada. Jueves, nada. Viernes, nada. ¿Qué pasó? Esa verdad se torció dentro de ti. Dios aquí te habló con esa verdad y enderezó lo torcido en ti. Dijo, no, tengo que comenzar a ayunar porque tengo que estar cerca de la verdad. Y mañana llega y tú vas a seguir sin ayunar. ¿Qué pasó? Simplemente que esa verdad al lunes ya se torció. Porque es lo que hace la maldad, torcer. Tuerce la verdad íntegra que entra dentro de ti. Mañana y toda la semana. ¿Cuántos van a ayunar toda esta semana? Porque tenemos Fecure la siguiente semana. ¿Y cuántos dicen voy a ayunar 2, 3 días, pastor? Porque Dios bendiga grandemente nuestras vidas en este Fecure. ¿Cuántos van a venir a ayunar, a orar toda la semana? Porque vamos a estar orando en la semana aquí. Todas las redes, ¿cuántos van a venir? Entonces pensemos en eso. Ahorita sales con una convicción de decir, wow, Dios, tengo que enderezar mi vida. Pero de esa puerta para allá, en unas horas,
Eso que salió derechito, miren, empieza a torcer otra vez. ¿Por qué se tuerce? Porque hay en ti maldad.